Iniciamos Agenda Ciudadana, un espacio periodístico participativo en favor de la sociedad, conducido y dirigido por la periodista Bárbara Bloise. La cultura, la ciencia, sociedad, derechos humanos, la familia y la mujer tiene su Agenda Ciudadana. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a sus sábados de Agenda Ciudadana. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa súper especial para ustedes. Y bueno, tenemos varios temas interesantes en esta tarde. Y el primero tiene que ver con infraestructura, construcción y seguridad urbana. Con nosotros está Ana Raquel Ulloa, directora ejecutiva de la Asociación Panameña de Productores de Concreto. ¿Sí? Y especialmente es Apacreto, ¿verdad? Sí, Ella es Apacreto. ingeniera industrial, especialista en economía y logística marítima. Bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema, certificación CERCON y calidad del concreto en el desarrollo urbano. Importante en estos tiempos en que hay a nivel de construcción 115 millones de dólares en permiso de construcción desde enero de 2026. ¿Y por qué la calidad del concreto es un tema clave en- para las ciudades especialmente, ¿no? Hola, Bárbara, muchas gracias por la entrevista. Bueno, no solo la calidad del concreto, la calidad de todos los materiales, en realidad, pero decidimos empezar este año con el tema de la calidad del concreto porque en muchos otros países ya se está haciendo. No sé si recuerdas, hace un par de años ha habido accidentes en otros países con infraestructuras críticas. Gracias a Dios, en nuestro país no pasa nada. No tenemos terremotos, no tenemos huracanes, no tenemos, en realidad somos bendecidos. Pero no por eso significa que tenemos que dejar la calidad a un lado. Entonces, desde la Asociación Panameña de Productores de Concreto, hemos decidido empezar con una certificación a las plantas que hacen un poquito más allá en el tema de la calidad de la construcción. En otros países estas certificaciones ya existen, en Panamá no, y veíamos la necesidad de empezar con algo. Así que Y, desde y- Apacreto quisimos hacer esto. sí, y esos riesgos que existían antes de este sello, o sea, ¿qué son esos problemas que van a estar e intentan corregir? Porque lo que está construido, me imagino que es difícil buscarle una manera de mantener esa certificación. Cómo va a ser la asociación con este tema? En realidad no es que aquí en Panamá se construya mal. En Panamá se construye muy bien y un ejemplo que yo siempre menciono es, por ejemplo, la Interamericana. La Interamericana que se construyó en la época de los americanos, si lo recuerdas, o sea, por muchos años no se le hizo mantenimiento, no hubo nada y creo que hasta hace un par de años que nosotros hemos venido a ver que tiene problemas de eso. Pero no por eso significa que hay que dejar a un lado. Lo que pasa es que hoy en día hay más tecnología, hay más cosas y eso es lo que queremos resaltar. No es que las cosas se hagan mal, sino que ahora con la certificación esto puede ser verificado por tercero, puede ser corregido, puede ser monitoreado y eso es lo que queremos dar a conocer con esta certificación. Y sobre todo el tema de la tecnología. Ahora hay muchas normas, hay muchos avances y eso es lo que estamos queriendo resaltar. ¿Y cómo impacta una mala calidad del concreto? Ya sabemos, me has dicho que no hay bastante buen control y todo, pero con un sello las cosas cambian porque hay estándar ahí, digamos, especificaciones que se piden para que dentro de estas construcciones y sobre todo las megas construcciones se den el tipo de calidad que se requiere. Si tuviéramos que verlo desde el punto de vista del ciudadano y de las comunidades, ¿cuál sería, digamos, cómo detectar o saber que los costos, la durabilidad, la seguridad se van a mantener en este tipo de construcciones? Bueno, por ejemplo, ¿cómo impacta? Yo siempre pongo dos ejemplos. En infraestructura, por ejemplo, para el que construye, es un tema de costo. Usualmente se hacen pruebas y si se detecta que hay una mala calidad, se manda a demoler. Y es un tema muy, muy drástico, porque para una persona que construye, mandar a demolerlo es un costo significativo. Entonces, si evitamos estos problemas, evitamos estos costos. Y el otro es que si no se detecta, le pasa como le pasa a mucha gente a largo plazo, dueños de casas o de apartamentos, por ejemplo, en mi caso, mi pH
20 años después que se construyó, los costos de mantenimiento son mucho más altos a que si hubiera hecho algo con un poquito más de calidad. No es que esté mal hecho, pero simplemente a los dueños nos va a salir un poquito más caro. Entonces No, y sí los se temas, impacta. hablando de ese tema, se ha presentado y nos comentan que, por ejemplo, hay personas que en edificios, sobre todo estos antiguos, presentan rajaduras de abajo arriba y cuando vas a hacer algún tipo de estudio te dicen que no, eso tiene que ver con tal cosa, pero el peligro, no hay un peligro inminente en el edificio. Entonces, también el tema de las condiciones climáticas, el cambio de los suelos, aunque estamos expuestos, digamos, a inundaciones, ¿cómo exactamente se puede lograr una certificación sectorial de parte de ustedes y qué normas legales puede contarse para que exista una, digamos, una respuesta efectiva en lo que ustedes quieren lograr? Mira, hay varias cosas ahí. Por ejemplo, una cosa que yo siempre menciono, Panamá es un país con características especiales, tú misma lo estabas mencionando. Estamos rodeados de dos mares, por lo menos, y las condiciones, aquí hay mucha sal. Entonces, a todos nos pasa, los que vivimos cerca del mar, todo se oxida. Eso afecta mucho al concreto. En infraestructuras como el corredor, los mantenimientos tienen que ser más constantes. ¿Qué pasa? Y es algo que hay que ser honesto, le pasa mucho al panameño. No nos gusta hacer mantenimiento preventivo, hacemos mantenimiento correctivo. O sea, esperamos a que salga la rajadura, cuando en realidad nosotros tenemos que hacer mantenimiento cada cierto tiempo. Tenemos que revisar si las cosas están bien, tenemos que estar viendo cada cierto tiempo, pero nosotros esperamos hasta el final y ese es uno de los grandes problemas. Y sí, en muchos casos es cierto lo que te dicen de que no hay peligro inminente, pero no hay que esperar a que llegue el peligro inminente. Hay que revisar cada cierto tiempo la infraestructura porque cuando te llega el peligro inminente, toca es demolerlo, y eso no es lo que queremos. Entonces, ¿cómo impactan todo esto en Apaquereto, en la certificación que estamos haciendo? Realmente es en el proceso inicial, es en la calidad del concreto cuando se coloca. ¿Nosotros qué revisamos? Revisamos muchos aspectos. Uno de ellos, es la parte más importante, es la calidad del concreto. Una de las cosas que hay que asegurarse es que se hacen pruebas a todos los componentes. Por ejemplo, al cemento, todos los días hay que hacerles pruebas de humedad. Panamá es un país súper húmedo, entonces la humedad de hoy no es la misma humedad que mañana. Y 1% de humedad puede variar en la calidad final del concreto. Lo mismo se le hace la prueba a la piedra, se le hace prueba a la arena. Entonces, esos son temas que nosotros revisamos en esta certificación. Y Hablábamos usualmente, de, ¿hmm? ajá, hablabas que este sello CERCON, que introduce evaluaciones independientes también, cuenta con algún respaldo estatal y de gremios de ingenieros y arquitectos por parte de esto, porque sabemos que hay 7 plantas productoras de concreto en Panamá y que han recibido este sello. O sea, exactamente con qué tipo de respaldo o qué tan puedes lograrse una certificación si una parte legal que apoye estas medidas. Bueno, como te mencionaba, ¿por qué hicimos esto? En otros países ya se hace. Y en otros países los hacen entes independientes. Bueno, no entes independientes, pero es como si fuera un ISO. La idea de esto es que eventualmente el Estado lo agarre y que sea una certificación que agarre el Estado o un ente certificador como es el Centro Nacional de Acreditación. Esa es nuestra idea. Hay que empezar con algo. Entonces, ¿quiénes hacen las evaluaciones? Son ingenieros independientes, tanto de CAPAC como SPIA, porque de nada servía que fuéramos nosotros mismos los que nos evaluemos. Así que hoy Claro. en día estamos haciendo eso, pero el objetivo es que a 5 años, por lo menos, sea otro organismo el que lo haga para que tome más peso. Y eso es lo que estamos buscando. Y eso es lo que queremos y a eso aspiramos. Bueno, muy bien. De verdad que las ciudades que se construyen en base al concreto o sea, el desarrollo de un país cuando llegas es lo que impacta, ¿no? El tema del desarrollo urbano y que siempre pues esté rodeado de las condiciones adecuadas. Y como dices y nos has mencionado, que ese proceso de evaluación revisa precisamente esas áreas que tienen que ver con la parte legal, la parte, incluso las condiciones de salud, cuando se hablan de los edificios enfermos, que siempre hay estudios y de alguna manera la inquietud está presente, sobre todo estos edificios viejos, y además la parte pues de la salud y seguridad ocupacional y la parte de la misma producción que tú dices, las pruebas que se deben hacer y llevar adelante para esto, ¿no?
¿Cuál sería, digamos, el llamado que harías tú a la comunidad para estar vigilante de que este sello pueda tener una vigencia especial y que podamos preguntar como ciudadanos, oye, están haciendo esto, cómo me impacta mi vida y además, qué debo saber para conocer el, el éxito o no de esta iniciativa de ustedes? Bueno, a corto plazo estamos trabajando con la CAPAC y con la espía para que los proyectos insignia o los proyectos grandes soliciten este tipo de cosas, que soliciten que la planta de concreto que usan tengan esto. Estamos teniendo un cierto respaldo, o sea, CAPAC le ha interesado esto. Y no solo esto, que esto se expanda a otros sectores de la industria, porque este mismo tipo de certificaciones hay en acero, hay en mampostería, o sea, hay en otras áreas. Y lo que queremos es contagiar al resto de la industria de la construcción para que empecemos a ver todas las aristas de la calidad, no como un tema mercantilista, no como un tema de vamos a hacer plata o que esta, no, es un tema de seguridad. Que estemos en un país Así es, bendecido, que no pasa nada, no significa que tenemos que dejar a un lado esa parte porque es muy claro. importante. Bueno, muy bien. Qué bueno que exista un sistema de certificación que no usaba en Panamá y que ahora pues se inicia con esta propuesta de parte de ustedes como organización CERCOM, ¿verdad? Sí, Y que realmente sea una referencia técnica importante para el modelo de referencia para experiencias de construcción en nuestro país. Te agradezco mucho la posibilidad que nos das pues de llegar a la audiencia y saber reconocer que esto se avance y que es importante para el desarrollo urbano en nuestro país y las grandes construcciones y las pequeñas también, porque hay muchos temas ahí que quedan en la inquietud pues de la ciudadanía. Gracias, Ana Raquel, por estar gracias, con Bárbara. nosotros y esta oportunidad que nos das de llegar a la audiencia con este tema tan interesante. Vamos sin Gracias. cambio, amigos, y regresamos con ustedes aquí en Agenda Ciudadana. ¿Sientes que la rutina te está volviendo loco? Haz una pausa, desconéctate, porque ahora offline es la nueva tendencia. Regresa el Festival Internacional de Artes Escénicas de Panamá, FAE26, en su 15ª edición. Solo una vez al año. Más de 30 presentaciones únicas con renombrados artistas nacionales e internacionales que te harán vibrar en vivo. Del 16 al 20 de abril. Rompe la rutina, no más pantallas. Vive el teatro. FAE26. Invitan Fundación FAE y esta emisora. Después de más de una década de espera, hoy la emoción se convierte en realidad. En Caledonia, abre sus puertas la nueva Escuela República de Venezuela, un plantel de primer nivel, moderno e inclusivo, con tecnología de punta y espacios diseñados para aprender mejor. Siempre mantuvimos esa esperanza firme de que íbamos a tener este centro educativo realmente digno para nuestros estudiantes. Gobierno Nacional, con paso firme. Panamá escribe un nuevo capítulo en su historia. Seremos sede de los cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud, Panamá 2026. Recibiremos a más de 2.000 atletas de 15 países del continente en un evento que nos lleva a otro nivel. Hoy, el país avanza con decisión, impulsando infraestructura que abre nuevas oportunidades para nuestros jóvenes. Gobierno Nacional, con paso firme. Bueno, regresamos con ustedes, esta vez en este bloque Cine, Memoria e Identidad, un tema que nos apasiona. Con nosotros está Félix Trillo Guardia, director y guionista cinematográfico panameño, egresado de Cine, Video y Medios Digitales de la Universidad de Towson, en Estados Unidos. Es director del Brujo. La verdad que cuando leí la primera vez del tema me conmovió y me encantó porque como el ir tras un tema de alguna manera fuiste descubriendo otras cosas también interesantes. Y bueno, el cine como herramienta de preservación cultural, de memoria histórica, identidad, hoy más que nunca tiene un valor. Y para nosotros es importante, pues todo esto que ha significado para ti. El Brujo conecta Panamá con Madrid a través de la obra de Julio Sacristán, que además el elemento del arte, de la pintura, de la creatividad, pues también está presente. ¿Y por qué crees tú que es importante? Bienvenido ante todo, pues, esta figura, este momento para ti, el llegar a crear El Brujo como una propuesta cinematográfica.
Bueno, muchas gracias, Bárbara, por la invitación al programa. Estoy muy honrado de estar aquí. Yo creo que lo que representa Julio para mí y para el equipo con el que trabajo, de la productora Cine Animal, eh, nosotros vemos en Julio al más grande artista de arte contemporáneo de Panamá, digamos, del siglo pasado. Es un artista original, es un artista único, que une dos orillas. Une su identidad panameña, que es algo que lo representa y que lo llevó siempre, desde su forma de hablar hasta un poco las temáticas de las que hablaba su obra. Y también, digamos, la otra orilla, que sería ya la influencia del mundo que conoció en sus viajes, porque Julio salió en 1953 de Panamá y no volvió más. Se fue en busca de su arte, de su propósito, que era pintar y hacer arte. Y encontró casa, pasó por México, pasó por Europa y encontró casa en Madrid, en España, donde fue más reconocido también por su técnica de grabado. Como grabador, Julio está ahí arriba con los más grandes grabadores de la historia, como Rembrandt, como Goya. Y para nosotros, pues a nivel nacional, a nivel panameño, vemos en él una figura importante del arte panameño, a nivel internacional y nacional. Y este documental es un propósito, o sea, es parte de un proyecto que es El legado Sacristán. Nosotros empezamos esta película con las intenciones con el capricho de querer primero hacer una película animada que fuera experimental, que fuera sobre la obra de Julio. Y en el proceso nos dimos cuenta que era más importante hablar de él y de su persona, de su gran personalidad, porque era un tipo muy carismático. Y no solo de su personalidad, sino de su obra y de su legado. Y en el proceso nos dimos cuenta que en realidad estamos cargando con un legado de alguien que dedicó 60, 70 años de su vida a una sola cosa, que era hacer arte y pintar. Entonces creo que para nosotros el brujo es como este es el primer esfuerzo por rescatar el legado de alguien que consideramos un gran artista panameño. Y a nivel personal, en todo este proceso entablé una amistad muy profunda con Julio. Más allá que nos lleváramos 60 años de diferencia, Wow. creo que hicimos clic y nos volvimos buenos amigos, compartimos momentos lindos y cuando murió, fue como el punto, el catalista, ¿no? Para realmente cambiar el rumbo del proyecto y enfocarnos más en hablar en su obra. Así que a nivel personal, para mí es honrar a un amigo, honrarle la promesa que le hizo un amigo, y ya a nivel más como de cineasta, pues realmente rescatar el legado de un gran artista panameño y al mismo tiempo un artista que representa la identidad de nosotros como panameños en el arte. Así es, ese tema que hablas de rescatar figuras culturales panameñas que marcaron generaciones, pero que también tú tuviste la dicha, la oportunidad de ese encuentro intergeneracional, de conocer como tu generación y un poco combinar eso con la vida de él y además con un artista, yo siento que, no sé si decir controversial o distinto, o que en su obra también trataba de expresar cosas que, tú quieres la obra, la pintura bonita, ¿no? O sea, lo que él era, ¿no? Lo que él expresaba totalmente. Y yo quisiera que me hablaras de esa experiencia, ¿no? Y de lo que la gente en su proceso, o las nuevas generaciones deberán entender de lo que él significa para nuestra riqueza cultural, pues nuestro aporte, nuestro Bueno, legado. realmente sí, no es una obra fácil de digerir, es una obra inspirada en los grandes acontecimientos mundiales de la época en la que vivió, pero también inspirada mucho en la mitología panameña y la mitología universal, pero diría panameña porque rescata en su obra personajes del barrio, personajes de los cuentos panameños
y al mismo tiempo todo tiene esta afinidad así como medio goyesca, como de Goya en su obra, ¿no? Como un poco oscura y un poco irónica. Como yo cuento en la película, cuando vi por primera vez la obra de Julio me pareció la cosa más fea que había visto. Y dentro de esa fealdad, realmente al pasar el tiempo fui como que encontrando y fue despertando en mí una curiosidad, ¿no? Una curiosidad, una chispa que cuando realicé y crecí, realicé que era cineasta, nunca se desapareció esa curiosidad que sentía por la obra de él y por verla moverse. Así que ahí fue donde inició todo este proceso. Yo creo que a nivel como generacional, tenemos grandes figuras, no solo del arte como Julio, sino también literarias, políticas, en todo. Hay personajes muy interesantes de la historia de nuestro país que hay que rescatar. Pero yo creo que lo lindo o lo especial que me he dado cuenta haciendo este proyecto fue que de alguna manera haberlo hecho desde la intención más que nada de compartir la vida de un amigo y haber como logrado de alguna manera capturar esa intimidad amistosa que teníamos, le da como una profundidad al documental que siento que es lo que a la gente le conecta, que hay algo como genuino y sincero en la manera en que abordamos al personaje y que también siento que muchos sienten en él la identidad panameña, como te digo, en su forma de hablar, por más que vivió 70 años fuera de Panamá o por allá, bastante tiempo, nunca perdió ese cantado panameño como de nuestros abuelos, como de nuestros abuelos, de nuestros tíos, que tenía esa jocosidad y ese relajo, nunca lo dejó de perder. Y yo creo que mucha gente, al verlo, hay una capa que es el interés por la obra, ¿no? Y por la historia de él. Y hay otra capa que es más como la humana, que creo que de alguna manera a veces les recuerda a la audiencia, les recuerda a algún familiar como un abuelo o a un tío que quisieron mucho y que les recuerda a esta persona. Y creo que también otra capa puede ser las personas que se fueron de Panamá y o no tienen que ser panameños, pero personas que se han ido de sus países en busca de un futuro y de alguna manera creo que se sienten afinidad en la historia de Julio, pues que se fue, como les digo, de Panamá buscando hacer lo que era su propósito. Y por último, eso es lo más importante. Creo que es un ejemplo para las futuras generaciones ver a un artista como, no quiero decir de verdad, porque hay artistas de verdad hoy, pero los tiempos han cambiado, las motivaciones son distintas y siento que Julio tenía ese espíritu y ese alma como artista bohemio clásico y que realmente su propósito en la vida fue pintar. Ese era su único propósito, eso fue lo que él embarcó su vida y eso fue lo que él decidió hacer. Aunque hubiera trabajo o no hubiera trabajo, eso es lo que él hacía. Y creo que esa determinación, ese propósito y encontrar un propósito y vivirlo al máximo es Julio Sacristán es un gran ejemplo de esa actitud, pues. Y creo que esto es algo que rescatamos no solo para la gente joven que contempla o que tal vez tiene esa picazón o esa curiosidad por dedicarse al arte, que es dedicarse a un disparate, como decía Julio, porque el arte no es más nada que un disparate, pero es algo que es imprescindible para nosotros como seres humanos. Y creo que también a nivel de las personas, de otras personas que tal vez están buscando un camino más en una profesión, bueno, en otro tipo de profesión que no sea arte, también hay una inspiración ahí en vivir con propósito, hacer las cosas con la intención, pues, si te la crees. Pero ahí también siento que, bueno, que no hay IA, inteligencia artificial, que pueda repetir, ni imitar, ni hacer lo que este artista, la suma de todo lo que significa, ¿no? Y el tema de tu experiencia también del documental, que es un género interesante del cine, pero que requiere archivos, formatos analógicos, memoria visual,
¿qué riesgo tú crees que enfrenta en Panamá, pues, si no se preservan esos archivos culturales o audiovisuales del país, como parte de una preocupación o una reflexión Pues sobre el tema, ¿no? yo creo que si hablamos sobre el archivo, archivos, memoria, hay obviamente hay esfuerzos. Bueno, antes de hablar de los esfuerzos, obviamente estamos en una situación como crítica, ¿no? Realmente, si no fuera por esfuerzos privados, tal vez la memoria colectiva estuviese un poco más desaparecida, pero definitivamente tal vez a veces no le damos los recursos necesarios o las condiciones necesarias o la importancia necesaria a al archivo de memoria que nos representa como país y a donde realmente podemos aprender más sobre nuestra identidad. Y lo más interesante es que, digo, no por ser panameño, pero yo creo que nosotros tenemos una historia muy rica y muy interesante como panameños, la historia de Panamá, pues, en sí. Y hay muchos puntos de vista interesantes para ver. Y a veces es una pena que no le damos el valor estatalmente, digamos, a buscar las A guardar herramientas los necesarias recuerdos, para ¿no? preservar eso. A Como los digo, es recuerdos. complicado preservar la historia así, el archivo, el material de archivo, digamos, ya sea auditivo o ya sea visual. Es complicado tampoco y entiendo que hay otras prioridades también. Pero por eso me rescato los esfuerzos como, digamos, más, no quiero decir privados, que se están haciendo, pero son como Personales, iniciativas más iniciativas, ciudadanas, sí. exacto. Hay Independientes. unas intenciones por hacer un museo sonoro, digamos, como una biblioteca sonora de los sonidos de De Panamá y de la Panamá. historia de Panamá. Igual el GECU tiene una gran cantidad de archivo fílmico Sí, que no está guardado en las mejores condiciones, pero que es parte de así la es, historia que está ahí para preservar y rescatar. Y quién sabe, ahí hay muchas historias. así es. Y también, pues a nivel personal, creo que hay dos grandes colecciones de fotógrafos como Carlos Endara y eso en las que realmente se retrata la historia de nuestro país en otros tiempos. Yo creo Así que es es. importante recordar la memoria y no olvidarla porque eso le da perspectiva a nuestras vidas y también nos hace aprender y entender que antes de nosotros también hubo otros panameños que tenían sueños y que tenían ideas y que tenían, probablemente estaban más conectados con la identidad panameña por el Así es. simple hecho de toda la historia que teníamos, bueno, con la zona del canal y eso. Creo que nosotros que crecimos, no sé si me estoy desviando, pero creo que nosotros que crecimos con un canal panameño, realmente vivimos como apenas la idea de lo que se representaba la lucha por una soberanía panameña, como que Así nos es. queda como En nuestro el... ADN. Nos queda en nuestro Sí, ADN está todas en nuestro las. ADN, pero nos queda como, no lo vivimos realmente porque, bueno, yo nací en el 89, pues vi la entrega del canal a Panamá, pero realmente no viví como Julio que llegó hasta protestar contra las bases, Militares. el contrato de las bases que hubo en finales de los años 40 con el Instituto Nacional y eso. Entonces, creo que nosotros crecemos con otras cosas como la corrupción y otros temas ahora que tenemos que enfrentar como ciudadanía. Pero siempre en el pasado vamos a encontrar esa identidad, o sea, la identidad panameña existe, pues, y ha existido Está ahí siempre. Y simplemente presente. creo que a través del material de archivo lo podemos lograr como Muy bien. recuperarla. Excelente. La verdad que nos identificamos 150% contigo porque sin identidad no tenemos un futuro. O sea, no tenemos cómo moldear y cómo conseguir construyendo un proyecto de país, ¿no? La última pregunta que tengo para ti es sobre el primer largometraje animado con Toro Volandero,
qué impacto puede tener esto en la industria creativa, el empleo, o sea, como el proyecto como tal, ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, como saben, hicimos para darle contexto, hicimos El Brujo Julio Sacristán, que es el documental del que estamos hablando un poco, además de la memoria, sobre la vida y la obra de Julio Sacristán. Eso estrenó el año pasado, ganó premio de mejor película en el Festival del IF, en el Festival Internacional de Cine de Panamá. Ganó premio de público en el Festival de Cine Internacional de Costa Rica y ganó un premio en los International Documentary Awards que se celebran en Los Ángeles, también por mejor soundtrack. Y después de eso, pues esa fue la historia del artista y de su obra, de Julio, de nuestro amigo. Ahora El Toro Volandero, que es nuestra segunda película, sigue siendo una representación, sigue siendo un viaje por el universo de Julio Sacristán. O sea, seguimos trabajando con el legado de Sacristán, pero esta vez desde la representación, esta vez desde una película más que es no es su obra, sino una representación de ese universo que él creó. Y es una aventura bien loca, una película experimental que estamos armando y que trata sobre un toro de Lidia que renace, un toro de Lidia que muere en la corrida de toros en España, en la Plaza de Toros, y renace como un toro que vuela, un toro volandero en el universo de Julio Sacristán. Y ahí tiene una aventura a través de este mundo disparatado en busca de su identidad, en busca de su razón de ser, más allá de ser un toro que nace para morir en la corrida de toros. ¿Qué más el mundo le puede representar al toro? Y un poco por ahí va la historia. Bien, es un poco disparatada, es totalmente diferente a lo que hicimos con Julio en El Brujo, pero bueno, esta es nuestra, digamos, representación de ese universo. Y bueno, espero que la puedan ver pronto. Debe estar lista para mediados del 2027. Ahorita mismo estamos en producción, empezando la producción de la animación. Y espero que, no quiero dar una fecha exacta porque no quiero quedarles mal, pero les puedo asegurar que deberíamos tenerla a mediados del 2027, que mayo, junio del 2027. Espero que antes. La vamos a esperar. Pero estamos en eso y para Panamá, pues ser la primera película animada, pues sería un gran honor y creo que un gran hito en la historia del cine nacional, que es algo que se está construyendo, está empezando, pero hay muchos grandes talentos que están trabajando ahora y creo que gracias a esfuerzos como el del Fondo del Cine de Mi Cultura y de Dicine, hemos conseguido como un flujo de películas panameñas que van entrando al mercado y van también acostumbrando a la audiencia panameña a ver su propio cine, a ver su propia identidad, sus propias historias. Entonces es un proceso y yo espero que más allá de que la película sea entretenida, que no dudo que lo va a hacer, que la película sirva para seguir abriendo trocha para otros proyectos animados que puedan venir. Y que también se están haciendo, porque no es la única película animada que se están haciendo, se están trabajando otras. Solo que, bueno, ojalá todo salga bien y nosotros podamos presentarla y decir que fuimos la primera. Pero eso va por ahí, sí. Muy bien, Trillo, la verdad que ha sido interesante escucharte y hacer estos anuncios especiales que de seguro pues nos va a mantener a todos esperando esta respuesta y esa propuesta de parte tuya. Gracias por eso y por regalarnos El Brujo para que esa memoria histórica de Panamá continúe y sea un legado importante para las generaciones de hoy. Gracias y bueno, seguimos con más en Agenda Ciudadana. Muchas gracias. Continuamos con más después del cambio. Síguenos en nuestras redes sociales y podcast @Bárbara Bloise. ¿Sientes que la rutina te está volviendo loco? Haz una pausa, desconéctate, porque ahora offline es la nueva tendencia. Regresa el Festival Internacional de Artes Escénicas de Panamá, FAE 26, en su 15ª edición. Solo una vez al año. Más de 30 presentaciones únicas con renombrados artistas nacionales e internacionales, que te harán vibrar en vivo. Del 16 al 20 de abril. Rompe la rutina, no más pantallas. Vive el teatro. FAE 26. Invitan Fundación FAE y esta emisora.
Después de más de una década de espera, hoy la emoción se convierte en realidad. En Caledonia, abre sus puertas la nueva escuela República de Venezuela, un plantel de primer nivel, moderno e inclusivo, con tecnología de punta y espacios diseñados para aprender mejor. Siempre mantuvimos esa esperanza firme de que íbamos a tener este centro educativo realmente digno para nuestros estudiantes. Gobierno Nacional, con paso firme. Panamá escribe un nuevo capítulo en su historia. Seremos sede de los cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud, Panamá 2026. Recibiremos a más de 2.000 atletas de 15 países del continente en un evento que nos lleva a otro nivel. Hoy, el país avanza con decisión, impulsando infraestructura que abre nuevas oportunidades para nuestros jóvenes. Gobierno Nacional, con paso firme. En nuestro tercer bloque de Agenda Ciudadana, en el día de hoy, tenemos salud mental y era digital, interesante aspecto desde Panamá y sobre todo la Fundación de Ciencia en Panamá. Esta invitada especial, Sofía Rodríguez Araña, ¿cómo estás? Hola, bien. Bienvenida. Ella es asistente de investigación del grupo de neurociencia PARI-HT Indicasap AIP, coordinadora de proyectos clínicos en envejecimiento y salud mental. Y vamos a hablar hoy de La semana del cerebro. Bueno, ya pasó, OPA, pero siempre es importante estar pendientes. Eh, es sobre un, el cuidado, ¿no? es un tema que realmente todo ahora es neuro. Tengo una colega, Xochil Delgado, que ella tiene en su Instagram que es Todo es Neuro, donde ella hace sus contenidos de neuropsicóloga. Y es como algo que nosotros vemos muy a menudo los que estudiamos el cerebro, es que ahora Ella usa mucho el teatro, ¿no? sí, o sea, todo es neuro, o sea, ahora las neuroventas, neuromarketing, entonces, la semana del cerebro, que ya pasó, pero que creo que todos los días es la semana del cerebro, todas las semanas podemos celebrar la semana del cerebro, porque es importante saber acerca de este órgano, que es sumamente vital. O sea, nosotros vamos al médico, sabemos que tenemos que controlarnos, por ejemplo, la hipertensión, el colesterol, hay que hacer ejercicio, hay que hacer un montón de cosas, hay que comer bien, pero cuando es con nuestro cerebro, como que hay mucha bulla, hay mucho ruido y ciertas como mitos y verdades que a veces están como que peleando entre sí. No, no sé si ustedes se acuerdan que hubo esta película que se llamaba Lucy, que es como mi ejemplo favorito para poder hablar acerca del cerebro, que la película tenía una trama que decía, bueno, es que nosotros los humanos solamente utilizamos un 10% del cerebro. Así es. Una vez que ella pudo acceder al resto de su cerebro, es que ella hacía todos estos viajes astrales, no sé qué. Desde ese momento como que mucha gente verdaderamente piensa que estas cosas y que biohacking y cosas que tú usas solamente una porción de tu cerebro y eso es mentira. Entonces, desde las neurociencias, desde la neuropsicología, se intenta como poder combatir esos mitos que han permeado tanto en la cultura pop. Así que, pero Ah, usamos sí. todo nuestro cerebro. Ahora cuando hablaste de Sochi, ella usa mucho el teatro y usa toda su especialidad de psicología para crear y formar a los niños el tema del teatro, ¿no? Y ahora que hablamos de hiperconectividad y el uso constante de las pantallas que están cambiando nuestra forma de atención y que efectivamente esto de tener efectos que se afectan en los jóvenes y los adultos, ¿no? Claro, sí. Y es interesante porque, bueno, yo no trabajo con niños, yo trabajo con adultos mayores, pero es interesante porque yo también incluso yo lo he visto en adultos mayores que es una población que no se ha estudiado lo suficiente con los efectos de, por ejemplo, la IA, la inmediatez, que ya tienen toda la información o sea, en su propia pantalla y también con las redes sociales que se han vuelto un poco adictos quizás a las redes sociales y me parece fascinante la interacción de ciertos adultos mayores que he visto y cómo interactúan con la inteligencia artificial, eh, que ellos son los primeros que nos decían a nosotros, yo me autoidentifico como millennial a Gen Z, eh, Mm. que
nuestros abuelos, mis papás, me enseñaban, no puedes compartir tu información, tienes que ser muy cuidadoso con la información que tú ves en internet, siempre tienes que pensar, sospechar, investiga más, busca más fuentes y ahorita se está perdiendo un poco eso porque simplemente estar bombardeados constantemente de información, creo que una de las cosas que hace el cerebro es que el cerebro es un órgano muy rápido para aprender, pero también es muy perezoso. Entonces, busca la mejor manera de poder funcionar. Entonces, cuando ya ve que hay como que un shortcut para cualquier cosa, como por ejemplo la IA, ChatGPT, etcétera, entonces las personas van como perdiendo estas habilidades. A mí me fascina. También pienso con mucha esperanza en Latinoamérica, porque si bien nosotros usamos mucha la inteligencia artificial, estamos hiperconectados, aún así nosotros utilizamos esta hiperconectividad para conectar con otros. O sea, creo que hay un poco de esperanza en nuestra región, o por lo menos en nuestra cultura, que nos gusta estar enchumbados con las demás personas, nos gusta estar juntos, nos gusta compartir, nos gusta la fiesta, nos gusta estar siempre en comunidad. Entonces yo creo que eso es un factor protector ¿Qué buenísimo. puede ser? Ujú. Qué bien. Y se pudiera hablar de higiene digital como un tema de salud pública. ¿Crees que cómo se puede, en Panamá sobre todo, pues con lo bueno y lo malo, hacer este tipo de ejercicio, de hábitos? Creo que eso se debería empezar también en la escuela, predominantemente, porque yo veo los niños que son como vehículos de información. Por ejemplo, los niños se les enseña, por ejemplo, acerca del reciclaje, acerca de sus derechos, y luego llegan a casa y les dicen, mamá, papá, ¿sabes qué? Yo también tengo derechos, o ¿sabes qué? Hay que reciclar. Lo mismo es con la higiene digital. Una vez que se les puede enseñar eso, o sea, es una forma también de que los niños también colaboran en educar a sus papás. ¿Entienden? Ujú. Y los niños son muy inteligentes. Creo que últimamente o sea, yo siento a veces que ciertos shows de televisión, por ejemplo, infantiles, subestiman la capacidad intelectual de los niños, cuando realmente ellos son muy rápidos aprendiendo y los de ahorita son mucho más todavía, y ellos pueden entender esa información y quizás pueden ayudar también a sus papás. Obviamente, los papás tienen que estar muy presentes en la vida de sus hijos y es algo que uno tiene que practicar porque es que la verdad es que todos estamos adictos a las redes, todos estamos adictos a nuestro teléfono. Es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Y si Entonces, tuvieras que hablar de ejemplos para esos hábitos digitales, ¿qué podrías, por ejemplo, cómo sería una cotidianidad, un día eh, cotidiano en la vida de un niño, de un joven, con sus padres para estos hábitos digitales? bueno, una cosa que tiene muy buena los teléfonos es que tienen un timer de hasta qué hora, de qué hora a qué hora puedes utilizar ciertas aplicaciones. Y yo creo que eso es muy importante, pero también hacer actividades que requieran o sea, no utilizar el teléfono. Por ejemplo, cocinar juntos, hacer manualidades juntos, leer juntos, jugar juntos, con juguetes, no con el teléfono, no con la tablet. Eso es lo que eso crea, eh, pues estos espacios para no estar digitalizados. También salir, ver naturaleza, eso es realmente, o sea, a pesar de que vivimos en un país tan tropical, tan verde, es un privilegio para muchos poder salir, y tener estos encuentros con la naturaleza y poder tener el tiempo para poder jugar, para poder desconectarse. Pero yo creo que es un hábito que se tiene que hacer muy conscientemente y con mucha intención. O sea, hay que actuar con mucha intencionalidad. Eh, Tú has estado vinculada a estudios con adultos mayores, con personas mayores. ¿Qué Sí. papel tú crees que juega esa reserva de conocimiento del cerebro frente al envejecimiento en una sociedad cada vez más digital? ¿Cómo enfrentar también esa evolución, ¿no? Los cambios?
Bueno, una de las cosas que es súper importante y creo que ya lo había comentado es la socialización, estar en comunidad. Muchas veces, por mucha reserva cognitiva, flexibilidad cognitiva, plasticidad neuronal que puedan tener los adultos mayores, cuando ya se les deja de lado, cuando se les aísla, ellos no están ejercitando estas redes neuronales. Entonces, nosotros como comunidad, nosotros tenemos que también volver a ser una comunidad intergeneracional. Yo lo que veo es que se están aislando mucho las personas por grupos de edad, que es algo que se está empezando a ver, pero hay que volver a estar o sea, en comunidades intergeneracionales para volver a tener más togetherness o comunidad, pues. Y eso crea reserva cognitiva, porque por mucha reserva cognitiva que tú tienes, si tú no la estás como ejercitando, si no estás aprendiendo cosas nuevas, te puede ayudar, te puede llegar a un sitio, te puede proteger hasta cierto nivel, pero necesitas de más. O sea, y no hay un momento en que ya puedes decir que, bueno, ya aprendí todo lo que tenía que aprender y hasta aquí llegó mi plasticidad neuronal. No, o sea, va a bajar un poco, pero siempre va a ser bastante plástico. Entonces, hay que aprovechar eso. Bien, siento que efectivamente pues hay toda una, eso es de la Semana del Cerebro, ¿podrías decirnos qué más se espera de eso? ¿Algún dato breve sobre en qué consiste la iniciativa esta del... Es una iniciativa que nace para poder educar acerca del cerebro, no solamente para que tú sepas, sino que cuando tú tienes esa información, ya tú puedes abogar por ti mismo, tú puedes ser más resiliente, puedes decir, por ejemplo, yo aprendo de una manera diferente, hay diferentes neurotipos o fenotipos neuronales, entendiendo cómo funciona tu cerebro, puedes entonces poder absorber mejor la información, buscar otras maneras de entender la información y para poderte relacionar con el mundo que nos rodea, pero también para hacer entender a las demás personas que somos diferentes, nuestros cerebros son diferentes, son neurodiversos, o sea, ningún cerebro es igual, ningún cerebro aprende de la misma manera y entendiendo eso de base ayuda mucho a comprender a las personas y creo que yo como una persona, quizás yo soy muy idealista y quiero mantenerme así, pero yo quiero pensar que cuando nos entendemos a profundidad cómo funcionan nuestros cerebros y cómo funcionan los cerebros de las demás personas, podemos tener más compasión, podemos tener más autocompasión, más paciencia con nosotros mismos. Y eso nos puede ayudar a poder superar retos de nuestras vidas. Y yo creo que eso es lo más bonito de la Semana del Cerebro, que nos empodera, sabiendo, entendiendo acerca de nuestro propio órgano, nuestro propio cerebro, para poderlo proteger, más que todo, y para poder vivir en paz con el cerebro que nos ha tocado. Muy bien. Muchas gracias, Sofía Rodríguez Araña, asistente de investigación de Indicasap, el grupo de neurociencias, por este tema tan interesante de la Semana del Cerebro y por qué debemos mantener cuidar frente a los desafíos de la era digital nuestro cerebro con información y sobre todo con reconocer lo que significa esto con buenos hábitos que nos exigen los nuevos tiempos o estos temas que nos llegan a todos por igual. Muchas gracias y bueno, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y de esta manera pues... No sé si alguna de los invitados que están quieran comentar o preguntar algo. Oh, gracias por la oportunidad. Algo diferente, ¿no? ¿Verdad? No, gracias. Por cierto, Sofía, me encantó lo que dijiste. Muy interesante. Así es. Importante la democratización del conocimiento, de cómo la ciencia nos sirve a todos en el día a día y saber que hay maneras de la prevención, como tu tema también, o sea, cómo uno se prepara para enfrentar los nuevos desafíos que hay por delante. Así es que bueno, gracias y seguimos más con más. ¿Sientes que la rutina te está volviendo loco? Haz una pausa, desconéctate,
porque ahora offline es la nueva tendencia. Regresa el Festival Internacional de Artes Escénicas de Panamá, FAE 26, en su 15ª edición. Solo una vez al año. Más de 30 presentaciones únicas con renombrados artistas nacionales e internacionales que te harán vibrar en vivo. Del 16 al 20 de abril. Rompe la rutina, no más pantallas. Vive el teatro. FAE 26. Invitan Fundación FAE y esta emisora. Después de más de una década de espera, hoy la emoción se convierte en realidad. En Caledonia, abre sus puertas la nueva Escuela República de Venezuela, un plantel de primer nivel, moderno e inclusivo, con tecnología de punta y espacios diseñados para aprender mejor. Siempre mantuvimos esa esperanza firme de que íbamos a tener este centro educativo realmente digno para nuestros estudiantes. Gobierno Nacional, con paso firme. Panamá escribe un nuevo capítulo en su historia. Seremos sede de los cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud, Panamá 2026. Recibiremos a más de 2.000 atletas de 15 países del continente en un evento que nos lleva a otro nivel. Hoy, el país avanza con decisión, impulsando infraestructura que abre nuevas oportunidades para nuestros jóvenes. Gobierno Nacional, con paso firme. Es un honor para nosotros presentar a nuestra invitada del día de hoy, Joyce Araujo, y ella tiene una historia que contarnos y una propuesta que compartir con ustedes. Ella está como candidata a Defensora del Pueblo por Panamá en este nuevo periodo y hablamos de una defensoría que quiere compartir con resultados, una defensoría inclusiva y una inclusiva con una visión de país y sentido de la defensoría. Yo, bienvenida. Primero vamos a hablar de ti, que presentes lo que ha sido tu trayectoria por más de una década, de 2 décadas, estar comprometida con los derechos humanos en el país y con una visión muy clara de lo que deseas eh, ante este nuevo desafío que te has impuesto y que esperamos que puedas realizar para el bien de muchas organizaciones eh, que conocen tu trayectoria, incluso profesional, como abogada, como mujer y como defensora de los derechos humanos. Gracias, Bárbara. Buenas noches. Gracias también al público pues, que te escucha. Realmente, pues yo vengo con una vinculación en la defensa de los derechos humanos desde muy joven. A los 15 años entro a un club, Leo, aquí en La Chorrera, y desde allí comienza mi formación en liderazgo, en servicio comunitario, en solidaridad. Luego de la pandemia, perdón, luego de la invasión en el 89, em, eh, hicimos como unos grupos de apoyo a las comunidades con comedores infantiles en diferentes puntos de La Chorrera. Y bueno, desde ahí comienza mi activismo, ¿no? Mi activismo social. Luego, pues me graduó. Inició trabajando en el órgano judicial, en la Defensoría de Oficio, y ahí tengo nuevamente contacto con las necesidades de las personas. Te estoy hablando de 1991. ¿Qué Entonces, recuerdos de tu infancia o tu adolescencia tú recuerdas que te marcó como para decir, mira, esto es lo que me gustaría dedicarme, esta es la vocación que siento para servir a los demás? la experiencia con el Club Leo, esa experiencia de ir a las comunidades, de llevar medicinas, de llevar alimentos, de ver a las mujeres, a los niños, a las niñas, a las personas en las comunidades agradecidas por lo que nosotros les llevábamos. Y ver esa cara de la sensibilidad humana de las personas y las necesidades que tienen en muchas comunidades que muchas veces pues no nos enteramos porque no estamos en ese contacto. Entonces, ese primer contacto desde el Club Leo de La Chorrera me inicia en este tema de la empatía, de la solidaridad, de la sensibilidad a las necesidades de las personas.
Si tuvieras que definir el tema de derechos humanos en Panamá, la situación que vivimos hoy por hoy, ¿cuál tú crees que serían, hablando de avances y desafíos, lo más importante que mencionar? Bueno, entre los avances está todo el marco legal. Panamá es un país que tiene un marco legal bastante robusto en cuanto a la protección de los derechos humanos. Panamá es signatario de múltiples tratados, convenios, acuerdos internacionales, pues que protegen los derechos humanos de las personas de distintos grupos en la sociedad. Y cuando hablo de distintos grupos, son grupos que han estado especialmente en condiciones de necesidades o que han estado históricamente excluidos, discriminados, violentados, como lo son los niños, las niñas, los adolescentes. Estamos viendo todo lo que está pasando ahora mismo con el tema del CENIAF, que es una situación que ha ido escalando y que realmente no le vemos una solución pronta. También el tema de el trabajo que hay que hacer con las mujeres, el 50% de la población, y cómo todavía sigue siendo un desafío los temas de la violencia doméstica, las violaciones sexuales a las bebés, a las niñas, a las jóvenes, el tema del femicidio. A pesar de que hay una legislación bastante robusta, seguimos teniendo esos desafíos, la atención, la prevención, temas como por ejemplo el acceso a la educación a la población afrodescendiente. Vemos como también recientemente todo el tema este de la denegación al acceso a la educación a niños, niñas, adolescentes por su identidad afrodescendiente. Pareciera que fueran cosas del pasado, sin embargo, pues seguimos enfrentando pues esas distintas violaciones de los derechos humanos. Y así pues te podría dar ejemplos de las necesidades que tienen estas poblaciones, las personas en poblaciones indígenas, las personas migrantes, sus desafíos también en los temas de acceso al trabajo en condiciones dignas, etcétera. Panamá tiene legislación, tiene herramientas internacionales, pero creo que uno de los desafíos más importantes es que la población tenga la información sobre los derechos humanos, que las personas sepan qué son los derechos humanos, no son derechos que se pueden renunciar o que se pueden dejar guardados para otro día, que son irrenunciables, que son innatos, que nacen con uno, que son los mismos, mis derechos son los mismos derechos que tienen las otras personas y que hay que respetarlos. En la medida en que nosotros tengamos una población informada sobre los derechos, también vamos a tener una población que va a saber cómo reclamarlos, que yo creo que eso es también parte de ese desafío, ¿no? De que las personas sepan cuáles son sus derechos y tengan también esas herramientas para poder reclamarlos. Bueno, Joyce, te deseamos mucho éxito. Esperamos que miren bien tu propuesta, que te escuchen y que sobre todo aquellos que tienen que tomar las decisiones elijan bien nuestros líderes y puedan decidir sobre la Defensoría del Pueblo para que podamos tener pues mejores días para Panamá, porque de eso se trata. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das en este especial de Agenda Ciudadana y esperamos pronto conocer más de lo que estás y el compromiso con este país, que en la acción has demostrado que el compromiso social lo tienes y que has querido lo mejor para Panamá. Síguenos en nuestras redes sociales y podcast @Bárbara Bloise. Bueno, gracias por todo, por haber estado con nosotros en este su programa Agenda Ciudadana en la tarde de hoy. Ha sido un placer poder compartir cada uno de estos temas y pues gracias por supuesto a Pinky Concepción, los controles de Radio Panamá, a todo el equipo de producción que nos acompaña, Bárbara Carlota, Actiel Villalaz, Andrés Matos y por supuesto ustedes continúen con nosotros el próximo sábado a las 2 de la tarde aquí en Radio Panamá y cuando ustedes quieran por el canal de YouTube Bárbara Bloise Comunicaciones. Muy buenas tardes. Gracias, Bárbara. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.